Hola, hola queridos oyentes, gracias por estar aquí. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro podcast Noches Jurídicas, un espacio para comprender el derecho sin complicaciones. Soy Cintia Pérez y en esta oportunidad aclararemos algunas dudas que existen sobre los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, donde seguramente has escuchado de la Ley 820/2003. Nata, empecemos. Bueno, muy buenas noches a nuestros queridos seguidores. Bueno, sí, para nuestros oyentes es necesario, explicar que la Ley 820/2003 regula como tal los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y establece unos derechos y obligaciones tanto para los arrendadores como para los arrendatarios, es decir, para las personas que dan alquiler la casa y para la persona que va a vivir en ella. Claro, Nata, y es muy importante transmitir el mensaje que siempre hemos tenido presente en Noches Jurídicas, y es dejar claro que así como también exigimos derechos, tenemos también obligaciones por cumplir. Dicho esto, Nata, y para interés general de quienes nos escuchan y se preguntan qué debe contener un contrato de arrendamiento de vivienda urbana, les contamos. Primero, recomendamos siempre que sea por escrito y que en el contrato se ponga la identificación de las partes, los datos de contacto, el valor del canon, o sea, del arriendo, el plazo del contrato y establecer las condiciones en caso de incumplimiento de alguna de las partes, como el no pago. Por ejemplo, si Lucía arrienda una casa por un año, debe quedar claro en el contrato cuánto va a pagar, también el año. Entonces, ¿qué pasa si no cumple con ese pago y qué pasa con las prórrogas? Así es, y también deben existir oyentes que estén preguntándose qué pasa si en un contrato no se establece un plazo. Para responder a esta pregunta, debemos tener claro que nosotros siempre vamos a apoyar las soluciones de común acuerdo, ¿sí?, entre los interesados. Pero cuando no hay forma de llegar a un acuerdo y no se establece un plazo, se entiende que este es a término indefinido y cualquiera de las partes puede darlo por terminado, pero como tal dando un preaviso de al menos 3 meses de anticipación. Es decir, que si tú eres quien vive en la casa arrendada y decides irte, pues debes como tal avisar al arrendador con 3 meses de anticipación, pero también realizando el pago de la indemnización respectiva. Y lo mismo aplicaría pues en el caso de quien arrendó y quiere terminar el contrato de arrendamiento. Así es, Nata, y hay otro tema que ha generado dudas y es frente al valor del IPC. Es decir, sabemos que el valor del arriendo se acuerda entre las partes, pero la ley establece que el aumento del canon solo puede hacerse cuando han pasado 12 meses y el incremento no puede superar el valor del IPC del año anterior. O sea, no puede ser un aumento arbitrario, ni pedir más dinero del que se pactó inicialmente en el contrato. También se tiene que tener en cuenta que este incremento debe ser debidamente notificado por parte del arrendador al arrendatario. Es decir, no es que un día antes en que empiece nuevamente el valor del canon de arrendamiento, simplemente ya págueme esta suma, ¿cierto? Sin haber notificado previamente. Nata, contemos a nuestros oyentes qué pasa si el arrendador quiere terminar el contrato antes de tiempo. Bueno, sí, pues el arrendador puede dar por terminado el contrato enviando como tal el preaviso respectivo antes de que se renueve el contrato, como se acaba de manifestar, o puede ser de mutuo acuerdo, o en su defecto, si el arrendatario pues como tal está incumpliendo con algunas de sus obligaciones. Un caso pues muy común es el no pago de los servicios públicos o el no pago del canon de arrendamiento. En este caso puede terminar el contrato de arrendamiento. Sí. También lo puede hacer de forma anticipada, pero como tal debería el arrendador indemnizar al arrendatario. En cualquier caso, entonces, no podría darse por terminado un contrato de arrendamiento sin tener una razón justificada como tal. Así es, queridos seguidores, si el arrendador decide terminar el contrato sin una justificación válida, puedes reclamar una indemnización. Exactamente, sí. Todo esto que hemos conversado es muy importante porque es del diario vivir. Bueno, pero acá, para aclararle otras consultas que tenemos, es qué pasa si tenemos algún daño en una vivienda. ¿Quién sería responsable? Que por cierto también es muy común. Nata, es entendido que el arrendatario
o sea, la persona que habita en la casa es quien debe cuidar la propiedad y no causar daños. Pero si ocurren, se deben reparar o pagar por su reparación, salvo que sean daños pues del desgaste natural y normal de las cosas por su uso. Por ejemplo, si se rompe una ventana de la casa por un accidente, pues tendría que cubrirse ese gasto por parte del arrendatario. Pero si hay una filtración en el techo por el paso del tiempo, esto ya es responsabilidad del arrendador. Por eso es muy importante hacer un inventario donde conste el estado en que se entrega la propiedad, porque esto ayuda a evitar confusiones, ¿cierto? Sí, es correcto. Nata, en ese sentido, ¿cuál es la principal falla que hemos encontrado en nuestro ejercicio profesional como abogadas? Para que le contemos a nuestros oyentes. Bueno, sí, pues primero es muy cierto que hacer un inventario es clave para saber si el daño está o no cuando se firmó un contrato de arrendamiento. Esto es muy importante y lo deben tener siempre presente. Y bueno, con respecto a la pregunta, la principal falla que hemos encontrado como abogadas es que las personas por lo general utilizan estos contratos conocidos como Minerva y por lo general no se personaliza cada contrato con el arrendatario y con la propiedad como tal. Entonces, en este caso es muy importante tener asesoría y seguir con las recomendaciones de este tipo de contratos. Bueno, sí, ya estamos pues llegando al final de nuestro podcast. ¿Cuál sería el tip de esta noche jurídica? Bueno, Nata, sabemos que son muchas las circunstancias que se presentan día a día, ¿cierto? Y son muchas las que pueden existir en este tipo de contratos. Pero el tip es dejar el contrato de arrendamiento de vivienda por escrito, que sea claro, detallado y leerlo muy bien antes de firmar. Pero ante todo, no utilizar los formatos o minutas que ya están establecidos, porque claramente las condiciones se deben adecuar a la propiedad y a los interesados. Claro que sí, muchas gracias por este tip. Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos en este episodio de Noches Jurídicas. No olviden suscribirse y seguirnos para mantenerse informados y los esperamos en nuestro próximo episodio de los jueves de Noches Jurídicas cada 15 días. Claro que sí, Nata, queridos oyentes, recuerden que este es un espacio para comprender el derecho sin complicaciones. Si quieren saber más sobre este tema o si tienen preguntas, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales de Instagram y YouTube o al WhatsApp 322-618-7638. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que descansen. Feliz noche.